Your Medtronic CareLink monitor is a reliable and easy way to send cardiac device information to your clinic from the convenience of home. You are joining the thousands of people with Medtronic cardiac heart devices who use their monitor to connect with their care team. Welcome from Medtronic, giving patients the freedom to live life. This video will show you how to set up and use your Medtronic CareLink monitor to send device information to your doctor using a standard phone line. Now you don't need to visit your clinic or even leave your home to connect with your care team. Your doctor will let you know when to send the information. This video also includes troubleshooting and other important information. Everything you need to properly operate the monitor will be delivered to your home. Along with this video, you should receive the Medtronic CareLink monitor and a telephone cord, a patient manual, an instruction card, a limited warranty card, and 4 AA size batteries. On the back of the instruction card is a place to fill out the contact information for your clinic. For quick reference, you can place this card inside the clear plastic window located in the top compartment of your monitor. Before you begin using the Medtronic CareLink monitor, it is important that you understand how to use it safely and how to properly care for the equipment. Safety and equipment care information are contained in the patient manual. You should review this material carefully before you use the monitor. Your monitor was intended specifically for your use only. It will not work with other implanted devices and should only be used by you as directed by your doctor. Unauthorized use by others with implanted devices could interrupt the prescribed operation of their devices. Please let your clinic know if your implanted device has changed. Your clinic will then inform you whether a new monitor needs to be shipped to you. First, find a good place to set up and use your monitor. Locate a telephone jack near a large flat surface on which to set your monitor, such as a desk or table. You will also need a comfortable location nearby to sit. Find the following parts of the monitor: 2 telephone outlets on the left side of the monitor, the 2 telephone line switches on the right side, a battery compartment under the monitor. Inside the monitor, you will find a cable attached to the monitor with a disc at the end. This is called the antenna. Also locate the display panel on the front of the monitor. Now you're ready to put the batteries in place. Turn the monitor over, open the battery door, and insert the 4 AA size batteries into the battery compartment. A diagram inside the compartment shows you the proper placement. Most batteries will last 2 years when the monitor is used an average of 6 times per year. Once the batteries are in place, look at the switches on the right side of the monitor. One switch is to select tone or pulse dialing. This must be set to match your telephone line. The most common setting is tone. However, check with your local telephone company if you're not sure whether your system is tone or pulse. The second switch should be set to none. We'll talk about these settings later in the video. Now, locate the telephone outlets on the left side of the Medtronic CareLink monitor. Take the telephone cord out of the monitor case. Plug one end of the telephone cord into the line outlet on the left side of your monitor. Plug the other end of the telephone cord into the telephone jack in your wall. If you want to use both the monitor and the telephone, plug the cord from your telephone into the phone outlet, also located on the left side of your monitor. The monitor is now set up and ready to use. Practice setting up the Medtronic CareLink monitor until you feel comfortable with the steps. Use the instruction card for help. You may choose to put the monitor away until your first scheduled use, or you may leave it set up in a safe location. If you're putting your monitor away,
Unplug the cord from the wall jack and tuck the cord and antenna in the top compartment before closing it. If you connected your telephone to the monitor, reconnect the telephone cord to the wall jack. Leave the batteries in the monitor. The Medtronic CareLink monitor should be used only as directed by your doctor. If you are not feeling well, you should contact your doctor before using your monitor. If there is an emergency, call 911 or follow other instructions from your doctor. Do not use the monitor during this time unless instructed to do so by your doctor. If you begin to feel ill while using the monitor, remove the antenna from over your implanted device, turn off the monitor, and contact your doctor. At your scheduled time to send information, sit down on your chair or sofa and set up the monitor following the steps just described. Now you're ready to send information. Press the power button on the far left of the display panel. The green light will blink as the monitor runs through a quick self-check. When the check is complete, the light will stay on. Place the antenna on your chest over your implanted device and hold lightly yet securely in place with your hand. You do not need to remove your clothing, and in fact, we recommend that you use the monitor while dressed. The antenna will work through most types of clothing. Next, watch the row of 5 green status lights near the picture of the figure holding the antenna. Starting on the left end of the row, each light will blink in sequence and then remain green. During this time, the monitor is reading and storing the information from your device. You may use your telephone during this stage. When each of the 5 reading status lights is a solid green, the lights will stop blinking and turn off. You will hear 2 beeps to signify that the reading is complete. If you are using your phone, you will need to hang up at this time. The entire reading process typically takes less than 3 minutes, but may take up to 12 minutes. If the reading status lights stop blinking and remain lit for more than 5 minutes, press the power button and begin again. Once the reading is complete, the monitor will begin dialing a toll-free, pre-programmed number. You will not need to dial any numbers yourself. When the monitor starts dialing, remove the antenna from over your implanted device and place the antenna in the compartment on top of the monitor. On the display panel, the row of 3 green status lights by the picture of the telephone will repeatedly blink from left to right as the information is sent. You may hear tones and static at the start of the data transmission. You will not be able to use your phone during this time. When the bullseye green status light comes on and you hear 2 beeps, the process is complete. The information has been successfully sent. The monitor will shut off by itself. The process of sending the information using your monitor typically takes less than 3 minutes, but it may take up to 60 minutes, depending on the amount of information being transferred and the telephone line. If the sending status lights remain lit for more than 1 hour, turn off your Medtronic CareLink monitor and begin again. If the telephone connection is lost due to call waiting or a problem on the receiving end, the monitor will redial. If the monitor does not begin redialing, check the telephone connections to ensure that they are intact. You should not need to position the antenna, as the information is already stored. Simply wait for the monitor to finish redialing or re-establish the telephone connection. When the information has been sent, the bullseye green status light will come on and you will hear 2 beeps. The monitor will automatically shut off on its own after 2 minutes. You may choose to leave your monitor set up in a safe location until your next transmission, or you may choose to put it away. If you decide to put it away, unplug the cord from the wall and from the monitor and put it back into the top compartment along with the antenna. If you plugged your telephone into the monitor, unplug it and plug it back into the wall jack.
Close the monitor. Put it in a safe place until the next time you are scheduled to send information. The Medtronic CareLink monitor will let you know if something is not working correctly while you are using it. An orange blinking status light will appear in different places on the display panel to identify the problem. If an orange blinking status light appears on the battery picture by the power button, this indicates the monitor batteries are low and need to be replaced. The monitor will beep intermittently for 2 minutes, then shut off. If this occurs, you'll need to replace all 4 AA size batteries. Then press the power button to begin again. If the green power status light does not come on when you press the power button, this indicates a battery problem. First, check that the batteries are properly positioned. If not, remove the batteries and insert them correctly. If the batteries are properly inserted, but the green power status light does not come on, replace all 4 batteries. Press the power button to begin again. If an orange blinking status light appears on the picture of the figure holding the antenna is not in the correct position over your implanted device, and the monitor will beep. Reposition the antenna so that it is directly over your implanted device. The monitor will stop beeping and the orange status light will disappear once a connection is established. If the antenna is not repositioned correctly within 2 minutes, the reading will be canceled. Press the power button to begin again. If an orange blinking status light appears next to the picture of the telephone, the monitor's telephone connection is not working and the monitor will begin to beep. Check that the telephone cords are connected properly and that your telephone line is not in use. When the telephone connection is corrected, the orange status light will disappear and the monitor will stop beeping. If the connection is not fixed within 2 minutes, the monitor will shut off. Press the power button to begin again. If the telephone transmission is interrupted, the monitor will automatically redial up to 12 times. An interruption can sometimes occur due to call waiting or a problem on the receiving end. When redialing is successful, the transmission will restart from the beginning. If the final redial attempt fails, the orange light next to the phone will blink and the monitor will beep for 2 minutes. Then the monitor will automatically turn itself off. Press the power button and place the antenna over your implanted device to start the process again. The Medtronic CareLink monitor is designed to be an easy way to send information for your doctor to review. It does not reprogram the functioning of your implanted device. Depending on the implanted device, you may hear tones from your device when the antenna is placed over it. If you have any questions regarding these tones, you should discuss this with your doctor. The antenna shipped with your monitor may contain a very powerful magnet. Whether or not your monitor's antenna has a magnet depends on your implanted device. Some implantable devices require a magnet to send information. To determine if your antenna has a magnet, look on the label for a magnet symbol. Do not place the antenna over your implanted device when the monitor is not turned on. Do not place the antenna near credit cards, computers, computer disks, videotapes, or other electronic equipment or media. The antenna will work through most types of clothing. It is not necessary to remove your shirt or sweater, and you do not have to place the antenna directly on your skin. If you connect your telephone to the monitor, you will be able to use your phone while the monitor is reading and storing information. However, you will not be able to use your telephone during the short time while information is being sent. If an emergency occurs while information is being sent, simply press the power button to turn off the monitor and use your phone normally. If you do not have your phone connected to the monitor, you will need to reconnect your phone line to the wall jack before using it. If you need to be away from home when you send information, the Medtronic CareLink monitor is easy to take with you.
If you are in a hotel or place where you need to dial a number to reach an outside line, you may need to change the switch settings on the right side of the monitor. The None 789 switch should be set to the appropriate number to dial for an outside line. None is the most likely setting for home use. You also may need to change the tone pulse switch if the hotel phone uses a different setting than your home phone. The most common setting is tone. Telephone line settings may be selected when your Medtronic CareLink monitor is on or off. Please read the patient manual, instruction card, and the limited warranty card that came with the monitor for more information. As you have seen, the Medtronic CareLink monitor is an easy way for you to get information to your clinic with little disruption to your day. Remember to use the monitor only as directed by your doctor. Do not use the monitor in an emergency. In case of an emergency, call 911 or follow other instructions from your doctor. If you begin to feel ill while using the monitor, remove the antenna from over your implanted device, turn the monitor off, and call your physician. Your monitor was intended specifically for your use only. It will not work with other implanted devices and should only be used by you as directed by your doctor. Unauthorized use by others with implanted devices could interrupt the prescribed operation of their devices. If you have any further questions about the Medtronic CareLink monitor, please contact your clinic. El monitor Medtronic CareLink es una forma confiable y sencilla de enviar información de su dispositivo cardíaco a la clínica, desde la comodidad de su hogar. Usted se suma a los miles de personas con dispositivos cardíacos de Medtronic que usan el monitor para conectarse con su equipo médico. Medtronic le da a usted la bienvenida y a todos los pacientes la posibilidad de vivir la vida plenamente. Este video le mostrará cómo configurar y usar el monitor Medtronic CareLink para enviarle al médico la información de su dispositivo a través de una línea telefónica estándar. Ahora no necesita ir a la clínica ni salir de su casa para conectarse con su equipo médico. El médico le dirá cuándo debe enviar la información. Este video también incluye resolución de problemas y otra información importante. Le enviarán a su casa todo lo que necesita para utilizar el monitor adecuadamente. Junto con este video, usted recibirá el monitor Medtronic CareLink con un cable telefónico, un manual del paciente, una tarjeta de instrucciones, una tarjeta de garantía limitada y 4 pilas AA. En la parte posterior de la tarjeta de instrucciones encontrará un lugar para escribir los datos de contacto de su clínica. Podrá colocar esta tarjeta en la ventanita plástica transparente situada en el compartimiento superior del monitor para contar con una referencia rápida. Antes de comenzar, es importante que sepa cómo usar el monitor Medtronic CareLink en forma segura y los cuidados que requiere. La información sobre seguridad y cuidado del equipo se encuentra en el manual del paciente.
Revise este material cuidadosamente antes de iniciar el uso. El monitor es específico para su uso exclusivo. No funcionará con otros dispositivos implantados y solo deberá usarlo usted y como le indique el médico. Si otras personas con dispositivos implantados lo usaran sin autorización, el funcionamiento prescrito de sus dispositivos podría verse interrumpido. Informe a la clínica si su dispositivo implantado ha cambiado. Ellos le dirán si es necesario que le envíen un nuevo monitor. Busque primero un lugar adecuado para colocar y usar el monitor. Localice un enchufe de teléfono cerca de una superficie amplia y plana donde poner el monitor, tal como un escritorio o una mesa. Necesitará una silla cómoda para sentarse cerca. Localice las siguientes partes del monitor: 2 salidas telefónicas en el lado izquierdo, 2 interruptores telefónicos en el lado derecho, un compartimiento para las pilas en la parte de abajo. Dentro del monitor encontrará un cable conectado a este con un disco en el extremo. Esta es la antena. Localice también el panel de visualización en la parte de adelante. A continuación, deberá poner las pilas en su sitio. Voltee el monitor. Abra la puerta del compartimiento para pilas y coloque las 4 pilas AA. En el interior encontrará un diagrama que indica la posición correcta. La mayoría de las pilas duran 2 años cuando el monitor se usa en promedio de 6 veces al año. Una vez que las pilas estén en su sitio, mire los interruptores a la derecha del monitor. Uno es para seleccionar discado por tono, tone, o pulsos, pulse, y deberá configurarse según su línea telefónica. Tone es el más común, pero si no está seguro si su sistema es de tonos o pulsos, consulte a su compañía telefónica. El segundo interruptor debe estar en none. Hablaremos de estas configuraciones más adelante. Localice a continuación las salidas telefónicas en el lado izquierdo del monitor Medtronic CareLink. Retire el cable telefónico de la caja del monitor. Conecte un extremo del cable a la salida de línea, line, del lado izquierdo del monitor y el otro extremo al enchufe telefónico de la pared. Si quiere usar el monitor y el teléfono a la vez, conecte el cable de su teléfono a la salida de teléfono, phone, también situado en el lado izquierdo del monitor. El monitor estará entonces preparado y listo para usarse. Practique la preparación del monitor Medtronic CareLink hasta que se sienta cómodo con todos los pasos. Use la tarjeta de instrucciones como guía. Puede guardar el monitor hasta que deba usarlo por primera vez o dejarlo listo en un sitio seguro. Si guarda el monitor, desconéctelo del enchufe de la pared y guarde el cable y la antena en el compartimiento superior antes de cerrarlo. Si conectó el teléfono al monitor, vuelva a conectar el cable del teléfono al enchufe de la pared. Deje las pilas colocadas. El monitor Medtronic CareLink solo debe usarse según las instrucciones del médico. Si no se está sintiendo bien, comuníquese con el médico antes de usar el monitor. En caso de emergencia, llame al 911 o siga las instrucciones que su médico le haya dado. No utilice el monitor durante este periodo a menos que el médico así se lo haya indicado. Si empieza a sentirse mal mientras está usando el monitor, retire la antena del dispositivo implantado, apague el monitor y llame al médico. Cuando sea el momento de enviar información, siéntese en una silla o sofá y prepare el monitor siguiendo los pasos antes descritos. Estará entonces listo para enviar información. Oprime el botón de encendido en el extremo izquierdo del panel de visualización. La luz verde parpadeará mientras el monitor realiza una autoverificación rápida. Cuando la verificación termine, la luz permanecerá encendida. Colóquese la antena en el pecho por sobre el dispositivo implantado y manténgala segura en su sitio con la mano, pero sin hacer fuerza. No es necesario que se quite la ropa y, de hecho, le recomendamos que esté vestido cuando utilice el monitor.
La antena funciona a través de la mayoría de telas. Observe a continuación la fila de 5 luces verdes de estado, cerca de la imagen de la figura que sostiene la antena. Empezando por la izquierda de la fila, cada luz parpadeará en secuencia y luego permanecerá verde. Durante este tiempo, el monitor estará leyendo y almacenando la información de su dispositivo. Podrá usar el teléfono durante esta etapa. Cuando todas las luces de estado de la lectura estén fijas en verde, dejarán de parpadear y se apagarán. Oirá 2 pitidos cuando la lectura haya terminado. Si está usando el teléfono, deberá colgar en ese momento. Todo el proceso de la lectura dura en general menos de 3 minutos, pero podría llevar hasta 12. Si las luces de estado de la lectura dejan de parpadear y permanecen encendidas por más de 5 minutos, oprime el botón de encendido y vuelva a comenzar. Una vez terminada la lectura, el monitor comenzará a marcar un número gratuito previamente programado. No necesitará marcar ningún número usted mismo. Cuando el monitor empiece a marcar, retire la antena de su dispositivo implantado y colóquela en el compartimiento de la parte superior del monitor. En el panel de visualización, la fila de 3 luces verdes de estado situada junto a la imagen del teléfono parpadeará repetidamente de izquierda a derecha mientras la información se envía. Al comienzo de la transmisión de datos, es posible oír tonos y estática. No podrá usar el teléfono durante ese periodo. Cuando la luz verde de estado grande se encienda y oiga 2 pitidos, el proceso habrá terminado. La información habrá sido enviada con éxito. El monitor se apagará por sí solo. El proceso de envío de información con el monitor dura en general menos de 3 minutos, pero podría llevar hasta 60, de acuerdo a la cantidad de información transferida y al tipo de línea telefónica. Si las luces de estado del envío permanecen encendidas por más de 1 hora, apague el monitor Medtronic CareLink y vuelva a comenzar. Si la conexión telefónica se interrumpe debido a una llamada en espera o a un problema en el extremo receptor, el monitor volverá a marcar. Si el monitor no vuelve a marcar, verifique que las conexiones telefónicas no hayan sufrido alteraciones. No debería ser necesario que vuelva a colocar la antena, pues la información ya estará almacenada. Simplemente espere a que el monitor termine de marcar o restablezca la conexión telefónica. Cuando la información haya sido enviada, se encenderá la luz verde grande y oirá 2 pitidos. El monitor se apagará automáticamente después de 2 minutos. Puede guardar el monitor o dejarlo listo en un sitio seguro hasta la siguiente transmisión. Si decide guardarlo, desconecte el cable de la pared y del monitor y guárdelo dentro del compartimiento superior junto con la antena. Si conectó el teléfono al monitor, desconéctelo y vuelva a conectarlo al enchufe de la pared. Cierre el monitor. Guárdelo en un sitio seguro hasta el próximo envío programado de información. El monitor Medtronic CareLink le informará si algo no está funcionando correctamente mientras lo usa. Una luz naranja de estado aparecerá parpadeando en distintas partes del panel de visualización para identificar el problema. Si aparece una luz naranja parpadeante sobre la imagen de la pila junto al botón de encendido, las pilas del monitor están bajas y necesita cambiarlas. El monitor dará pitidos intermitentes por 2 minutos y luego se apagará. Si esto ocurre, deberá reemplazar las 4 pilas AA y luego oprimir el botón de encendido para volver a comenzar. Si la luz verde de estado de la corriente no se enciende al oprimir el botón de encendido, esto indicará que hay un problema con las pilas. Verifique primero que las pilas estén bien puestas. De lo contrario, retírelas y colóquelas correctamente. Si las pilas están bien puestas, pero la luz verde no se enciende, cambie las 4 pilas. Oprime el botón de encendido para volver a comenzar. Si aparece una luz naranja parpadeante sobre la imagen de la figura que sostiene la antena, esta no está en la posición correcta sobre el dispositivo implantado y el monitor pitará.
Mueva la antena hasta que esté directamente sobre el dispositivo implantado. El monitor dejará de pitar y la luz naranja parpadeante desaparecerá una vez que se establezca la conexión. Si no se coloca la antena en la posición correcta en menos de 2 minutos, la lectura se cancelará. Oprime el botón de encendido para volver a comenzar. Si aparece una luz naranja parpadeante junto a la imagen del teléfono, la conexión telefónica del monitor no está funcionando y el monitor comenzará a pitar. Verifique que los cables del teléfono estén conectados apropiadamente y que la línea telefónica no esté en uso. Al solucionar el problema con la conexión telefónica, desaparecerá la luz naranja y el monitor dejará de pitar. Si la conexión no se establece en menos de 2 minutos, el monitor se apagará. Oprime el botón de encendido para volver a comenzar. Si la transmisión telefónica se interrumpe, el monitor volverá a marcar automáticamente hasta 12 veces. Una interrupción puede a veces deberse a una llamada en espera o a un problema en el extremo receptor. Si el nuevo marcado es exitoso, la transmisión volverá a comenzar desde el principio. Si el último intento de marcado no tiene éxito, parpadeará la luz naranja situada junto al teléfono y el monitor pitará durante 2 minutos. Luego el monitor se apagará automáticamente. Oprime el botón de encendido y coloque la antena sobre el dispositivo implantado para volver a comenzar el proceso. El monitor Medtronic CareLink está diseñado para proporcionar una manera fácil de enviar la información al médico. No reprograma el funcionamiento de su dispositivo implantado. Dependiendo del dispositivo que tenga, es posible que oiga tonos cuando coloque la antena sobre este. Si tiene preguntas relacionadas con estos tonos, hable con su médico. La antena que se envía con el monitor puede tener un imán muy potente. Esto dependerá del tipo de dispositivo que tenga implantado. Algunos dispositivos implantables requieren un imán para enviar información. Para establecer si la antena tiene un imán o no, busque el símbolo de un imán en la etiqueta. No coloque la antena sobre el dispositivo implantado cuando el monitor no esté encendido. Tampoco coloque la antena cerca de tarjetas de crédito, computadoras, discos de computadora, cintas de video, ni otros equipos o medios electrónicos. La antena funciona a través de la mayoría de las telas. No hace falta que se quite la camisa o el suéter, ni necesita poner la antena directamente sobre la piel. Si conecta el teléfono al monitor, podrá usarlo mientras el monitor lee y almacena información. Sin embargo, no podrá usar el teléfono durante el corto periodo en que se transmite la información. Si hay una emergencia mientras está enviando información, oprime el botón de encendido para apagar el monitor y poder usar el teléfono normalmente. Si su teléfono no está conectado al monitor, necesitará volver a conectarlo al enchufe de la pared antes de usarlo. Si estará fuera de su casa cuando debe enviar información, el monitor Medtronic CareLink es fácil de llevar consigo. Si se encuentra en un hotel u otro sitio donde deba marcar un número para obtener acceso a una línea externa, es posible que deba cambiar la configuración de los interruptores del lado derecho del monitor. El interruptor NAN 789 deberá fijarse en el número apropiado para marcar la línea externa. NAN es la posición más corriente para el uso en el hogar. Es posible que también tenga que cambiar el interruptor Tone Pulse si la línea telefónica del hotel es diferente de la de su casa. Tone es el sistema más común. Las configuraciones de la línea telefónica pueden seleccionarse cuando el monitor Medtronic CareLink esté encendido o apagado. Encontrará más información en el manual del paciente, la tarjeta de instrucciones y la tarjeta de garantía que vienen con el monitor. Como puede ver, el monitor Medtronic CareLink ofrece una forma fácil de enviar información a la clínica sin interrumpir su vida cotidiana. Recuerde utilizar el monitor Medtronic CareLink solo como le haya indicado el médico. No lo use en una emergencia. En ese caso, llame al 911 o siga las instrucciones que el médico le haya dado. Si empieza a sentirse mal mientras está usando el monitor,
Retire la antena del dispositivo implantado, apague el monitor y llame al médico. El monitor es específico para su uso exclusivo. No funcionará con otros dispositivos implantados y solo deberá usarlo usted y como le indique el médico. Si otras personas con dispositivos implantados lo usaran sin autorización, el funcionamiento prescrito de sus dispositivos podría verse interrumpido. Comuníquese con su clínica si tiene más preguntas sobre el monitor Medtronic CareLink.